Mi nombre es Andrés Felipe García, quinto semestre, y mi código es 2222239. Y hoy vengo a presentarles el tema de redes de dos puertos en serie y paralelo. Una red de dos puertos es un circuito eléctrico con dos pares de terminales que cuentan con un par de entrada y uno de salida. Estos bloques moldean el comportamiento de dispositivos lineales comunes, como amplificadores y filtros. Estos bloques permiten diseñar sistemas mucho más sencillos, o sea, sin saber lo que hay dentro de ellos, sin necesidad de saber sus resistencias, capacitores, fuentes, y esto usando los parámetros equivalentes, llamados Z, Y, H, A, B, C, D. Parámetro de impedancia Z. Estos parámetros tienen sus ecuaciones generales como las podemos estar viendo, que B1 es igual a Z11 por I1 más Z12 por I2 y B2 que es Z21 por I1 más Z22 por I2. Esto es un sistema de ecuaciones que también se puede representar de una manera matricial, como lo podemos estar viendo acá. Para hallar solución a cada ecuación tenemos que hacer que una de sus variables se haga cero, como por ejemplo en el primer caso de la izquierda tenemos que I2 va a ser cero, ya que al conectar la fuente de corriente I1 y dejar el otro lado abierto, el valor de la corriente I2 va a ser cero. Y esto nos permite hallar los valores de Z11 y Z21 de una manera muy sencilla, como se puede ver aquí en las fórmulas. Ahora, para hallar Z12 y Z22 se hace del mismo método pero en el lado contrario. Se le agrega una fuente de corriente al lado derecho y se deja el circuito abierto al lado izquierdo. Esto con la finalidad de que I1 o la corriente 1 se haga cero y poder desplegar de una manera muy sencilla el Z12 y el Z22 de la misma manera como se puede ver en pantalla. Parámetro de admitancia Y. Esto, igual que el anterior, tiene su fórmula general. Como podemos ver, es la corriente 1, que es igual a Y11 por el voltaje 1 más Y12 por el voltaje 2. Y I2, que va a ser Y21 por el voltaje 1 más Y22 por el voltaje 2. De la misma manera, esto lo podemos escribir en forma de matrices y es totalmente válido. Esta, a comparación de la otra, ya no se utilizarán fuentes de corriente, sino que se utilizarán fuentes de voltaje y se cerrará el circuito al otro lado haciendo corto. Esto con el fin de que B2, en el caso de la izquierda, sea cero y Y11 y Y21 sean totalmente más fáciles de resolver. De la misma manera, pero en el lado contrario, se le pone la fuente de voltaje a B2, al voltaje 2, y se hace corto en el lado izquierdo con la finalidad de que B1 sea cero y poder resolver estas ecuaciones de una manera muy sencilla, como lo podemos ver ahí están las fórmulas. Ahora, para los parámetros híbridos H, de la misma manera tenemos fórmula general, solo que estas ya no estarán igualados a B1 y B2, sino que en este caso estará igualado a B1 e I2. En el primer caso tenemos que B1 va a ser igual a H11 por I1 más H12 por el voltaje 2. En el segundo caso tenemos que la corriente 2 va a ser igual a H21 por I1 más H22 por el voltaje 2. Como podemos ver, aquí ya estamos combinando corrientes y voltajes en las mismas ecuaciones. Esto de la misma manera se puede escribir de una forma matricial y es perfectamente correcto. En el primer caso queremos que el voltaje 2 sea cero. ¿Cómo podemos hacer eso? Haciendo un corto en el lado de B2 y agregando una fuente de corriente en el lado izquierdo, que es donde está I1. Ya con esto hecho, podemos hallar perfectamente H11 y H21. Ahora, para hallar H12 y H22, tenemos que agregar una fuente de voltaje al lado derecho donde está B2 y dejar el circuito abierto al lado izquierdo donde está B1 con el fin
de que I1 o la corriente 1 sean 0 y poder despejar las fórmulas de una manera muy sencilla. Acá se puede ver perfectamente las fórmulas y la forma general en cómo hacer este procedimiento. Parámetros híbridos G. Esto de la misma manera tiene la combinación de corrientes y voltajes en sus ecuaciones. Tenemos que I1 va a ser igual a G11 por B1 más G12 por I2. Y B2 va a ser igual a G21 por B1 más G22 por I2. Esto también lo podemos escribir de forma matricial perfectamente y está bien. Un dato interesante de estas es que se les conoce como las inversas de Z. Esto también lo podemos hallar con Z. Pero esto lo haremos más adelante y lo explicaré de una manera más entendible. Para seguir podemos ver que al principio queremos hallar G11 y G21. Primero queremos que la corriente 2 sea 0. ¿Cómo logramos esto? Agregamos una fuente de voltaje al lado izquierdo y al lado derecho dejamos un circuito abierto, lo cual nos permite muy fácilmente despejar G11 y G21 como se pueden ver aquí en las fórmulas. Para despejar G12 y G22 necesitamos que B1 sea 0. Esto lo logramos agregando una fuente de corriente al lado derecho para que la corriente 2 tenga un valor, y al lado izquierdo hacemos corto para que B1 sea 0. Y eso nos permite despejarlas de una manera más fácil y cómoda. Como lo podemos ver acá, ahí están las fórmulas y todo esto se resuelve por métodos de resolución de circuitos, mallas, nodos, el que les parezca más fácil realmente de usar en cada caso, claramente. Parámetros A, B, C, D o de transmisión. Estos de la misma manera tienen sus fórmulas generales, que el cual es el voltaje 1 va a ser igual a A que multiplica el voltaje 2 más B que multiplica la corriente 2. E y 1 igual a C que multiplica el voltaje 2 más D que multiplica la corriente 2. Para cada caso hay que hacer una excepción, ya que en esto se despeja primero la primera ecuación, valga la redundancia, y luego la segunda. Y esto se hace de la siguiente manera. Al lado izquierdo se le agrega una fuente de voltaje y a su lado derecho deja el circuito abierto para que I2 valga 0. Y al despejar nos va a dar la inversa de A de una manera muy sencilla. Cabe aclarar que en este caso y en este método de parámetros de transmisión, I2 va a ser negativa, va a tener un valor negativo. Como podemos ver en el siguiente caso, que de la misma manera tiene la fuente de voltaje, solo que acá ya tiene el circuito cerrado o el cortocircuito, para que nuestro B2 se haga 0, pero I2 sí se mantenga. Y al de hacer el despeje de esta ecuación nos va a dar la inversa de B, solo que con un valor negativo en la corriente número 2, como se puede ver aquí en las fórmulas. Ahora para la segunda ecuación ya no le agregamos una fuente de voltaje, sino que le agregamos una fuente de corriente y de la misma manera dejamos el lado derecho abierto. Esto con el fin de despejar de la misma manera la inversa de ese 1, que nos va a dar B2 sobre I1. Ahora, del mismo método, con la fuente de corriente y cerrando el circuito, un cortocircuito, podemos hallar la inversa de y teniendo en cuenta que I2 va a ser negativo. Interconexión de redes de dos puertos. En este tema también se pueden hacer conexiones tanto en serie, paralelo y en cascada, que se les llama. Primero vamos a ver las conexiones en serie, que es de esta manera. Y cumple estas fórmulas, que las corrientes van a ser iguales, tanto las de entrada como las que hay entre cada red. Y los voltajes de entrada van a ser la suma de los voltajes de cada red. Ahora, en este se puede decir que sus parámetros de Z se pueden encontrar sumando los parámetros de Z de las redes.
los parámetros de z de A más los parámetros de z de B van a ser los parámetros de z generales de este sistema. Conexión en paralelo. Aquí los parámetros de y generales van a ser la suma de los parámetros de y de cada red. O sea, la suma de los parámetros de la red A más la suma de los parámetros de la red B. Aquí los voltajes van a ser iguales, tanto los de entrada van a ser igual a los voltajes de cada red, pero sus corrientes, la corriente de entrada va a ser igual a la suma de la corriente de cada red. Conexión cascada. Los parámetros de transmisión de toda la red son el producto de los parámetros de cada uno de las redes. ¿Esto qué quiere decir? Que la multiplicación de los parámetros de A y los parámetros de B son los parámetros totales del sistema. Para este tenemos que el voltaje 1 y el voltaje 2, que es el de entrada de cada red, van a ser iguales, pero las corrientes sí van a ser opuestas. Para el primer ejemplo tenemos que calcular los parámetros Z. Esto lo vamos a calcular con ayuda de las ecuaciones ya vistas de Z. Como primer caso, conectamos la fuente de corriente al lado izquierdo y planteamos las mallas correspondientes. Haciendo esto nos damos cuenta que Z11 va a ser igual a 25 ohmios y Z21 va a ser igual a 24 ohmios. Ahora para el caso 2, que es la fuente conectada al lado derecho y al lado izquierdo circuito abierto, volvemos a plantar las mallas de ambos circuitos y nos podemos dar cuenta que Z12 va a ser igual a 20 ohmios y Z22 va a ser igual a 30 ohmios. Ahí podemos ver cómo se podría escribir este sistema en una forma de red de 2 puertos. Para este siguiente ejemplo tenemos que determinar H, los parámetros H. De la misma manera buscamos las ecuaciones generales y empezamos a resolver primero con I1 de prueba y B2 en corto, con lo cual tenemos que B2 0 voltios. Como podemos ver, aquí planteamos las tres ecuaciones para cada malla sabiendo sus corrientes y analizando cada una. Para la primera solución usamos la ecuación número 3 y tenemos que Bx va a ser igual a 75 y 1. Para la segunda, que es acá de la primera ecuación, tenemos que B1 va a ser igual a 85 y 1, y esto de su misma forma va a ser H11 igual a 85, despejando la I hacia el otro lado. De la ecuación número 2 tenemos que I2 va a ser igual a 14,75 por I1, y de esta misma manera despejando I hacia el otro lado, o sea, I2 sobre I1 va a ser igual a H21, que es 14,75. Para el segundo punto tenemos que I1 va a ser igual a 0 y B2 va a ser su fuente de prueba. Para que I1 sea igual a 0, circuito abierto, y B2 una fuente de prueba. Aquí planteamos las corrientes, cada una de sus corrientes y sus mallas, y nos dan estas dos ecuaciones, ecuación 4 y ecuación 5. Empezando resolviendo la ecuación 5, tenemos que B1 sobre B2 va a ser igual a un cuarto. Esto es igual a que H12 sea un cuarto. Ahora, en la cuarta ecuación tenemos que I2 sobre B2 va a ser igual a 0,0725, con lo cual sabemos que H2 va a ser igual a 0,0725. Ya ese sería el último dato que nos pide el ejercicio, y tendríamos los 4 datos de H y podríamos escribirlo de una manera más simplificada a este circuito. Demuestre que los parámetros G se obtienen de los parámetros Z. Esto es lo que nos pide el ejercicio y el de los que les había hablado anteriormente, que los G se pueden obtener a partir de los Z. Ahora, esto lo vamos a hacer de una manera bastante intuitiva, si se puede decir de esa manera. Vamos a partir de las ecuaciones de Z
a las ecuaciones de G. Tenemos estos de aquí y queremos pasar a estos de aquí. ¿Cómo empezamos? Por la primera ecuación, que está igual a B1. En esta ecuación primero despejamos el Z1 por I1 y nos queda esta de aquí. Sabiendo esto, dejamos solo I1, o sea, pasamos el Z1 a dividir cada uno de los términos de la derecha. Como podemos ver aquí, estos de aquí, estos términos de aquí, son los mismos que están aquí. Ya tenemos G11 y G12. Ahora con esto vamos a hallar los segundos términos de G a partir de la ecuación de B2. Esto lo podemos hacer simplemente reemplazando el valor de I1 que ya tenemos. Nos va a quedar esta ecuación de aquí. Al repartir y hacer la suma nos va a quedar esta ecuación de acá. La parte del numerador lo podemos ver como el determinante de z o el delta de z, como lo podemos ver aquí identificado. A partir de esto y reemplazando en la ecuación de arriba tendríamos esta ecuación de aquí, donde ya tenemos que G21 y G12 son esto de aquí, y gracias a eso podemos concluir que G se puede hallar con Z a partir de Z. Gracias por su atención, eso sería todo.